vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es ver el segundo tema. El segundo tema o la segunda pregunta que hacemos es rebajas uniformes. Está aquí el enunciado de rebajas uniformes. De nuevo. Voy a hacer la pregunta 1 de nuevo. ¿De acuerdo? Antes de entrar con la pregunta, voy a intentar hacer un pequeño aclaratorio de algunas cosas. Y para que nadie se lleve a dudas, para evitarme errores de cálculo como la otra vez o errores mnemotécnicos de costes y de demandas y demás, voy a guardar toda la información, la voy a guardar en un Excel y lo voy a dejar en esta pantalla, en la pantalla B, para leerlo o para anotarlo mientras desarrollo el ejemplo en la computadora. ¿Vale? De esta manera evitaremos pequeños problemas como los que hemos tenido antes, de que metía la pata en algunos cálculos. Muy bien. Dice, el servicio de aprovisionamiento de cableado telefónico de una empresa regional de telefonía debe optar por uno de los siguientes tres proveedores. El proveedor A le vende el cable a 150 pesos el metro. Por tanto, su A, la A del proveedor 1, tiene una A de 150. El proveedor B le vende a 140 pesos, pero le exige una cantidad mínima de 50 kilómetros. Por tanto, le exige una cantidad mínima de 50.000 metros. ¿Sí? Por tanto, el proveedor 2 le vende a 140, pero tiene un mínimo. Sin mínimo, por tanto, 0. 50.000. Y el proveedor C le vende a 130, pero la compra mínima es de 100.000 metros, 100 kilómetros. ¿Sí? La idea en este ejercicio claramente es que el coste que uno va a pagar se reduce por la compra de mucho material. Y al comprar mucho material, pues uno tiene mucho inventario y por tanto va a tener sobrecostes de inventario. ¿Sí? Lógicamente, si tú vas a comprar o el valor que te sale como tamaño de lote óptimo es, yo qué sé, 25 kilómetros, pues puede ser que te interese no comprar 25 y comprar 50 kilómetros y obtener el descuento. ¿Sí? Pero si te sale, yo qué sé, que el tamaño óptimo es 250 kilómetros, pues está claro que vas a comprar el más barato, porque cumples el requisito de valor mínimo. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que tenemos es que, si os acordáis que teníamos un trade-off anterior de era comprar poco, comprar mucho, y que ese trade-off de comprar poco era porque queríamos reducir esta parte del problema y este trade-off de comprar mucho era porque queríamos reducir esta parte del problema o de la función objetivo, ahora el comprar mucho también intenta reducir esta parte del problema. Y fijaros que esta formulita de aquí, tal como la estoy indicando, lo que indica es que el valor de A depende del tamaño del lote. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha seguido este ejemplo, esta explicación hasta aquí? Bueno, pues voy a seguir con el cálculo. Dice, suponga que el costo de preparación y de envío de un pedido es de 100.000 pesos con independencia del proveedor. Por tanto, K es 100.000. Y que la demanda anual es de 2.500 kilómetros de cable. Vale, pues la demanda es 2.500
kilómetros, por lo tanto 2,5 millones de metros. Estoy trabajando con metros porque el valor de la adquisición está en metros. Entonces he multiplicado todo para trabajar en metros. Por tanto, mi producto, en vez de ser unidades, son metros de cable. Y después dice, suponga también que la tasa de interés anual es el 40% de los costos. Por tanto, la I es 0,4. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que esto tiene un formato muy cercano a lo que se hace en un Excel. Por tanto, voy a intentar seguir ese formato en un Excel. ¿Qué proveedor debe usar y cuál es el tamaño del pedido? Vale. Hay una cosa que quiero indicar antes de meterme en el cálculo, antes de entrar exactamente en qué es lo que voy a hacer, que es en un nivel un poco más teórico. Es que lo que nosotros vamos a tener son proveedores o modalidades aplicables a diferentes tamaños de lote. ¿De acuerdo? Y esto es importante, porque un ejercicio que pusimos una vez y que causó pánico y confusión en el alumnado es que en vez de hacer los tramos por el precio de compra, los hicimos por el tamaño que tenía la furgoneta para hacer los transportes. Entonces, si la furgoneta si el tamaño del lote no llegaba a 1000, pues se podía utilizar una furgoneta. Si pasaba de 1000, se tenía que utilizar un camión. Y el precio era diferente porque el camión era más caro que la furgoneta. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo, el problema es que los costos que se han puesto aquí, todos los costos que se han puesto aquí, la A, la K y la I, y por tanto la H, que en este caso será pues 150 por 0,4 y así sucesivamente, son dependientes. ¿Sí? Dependen de un rango de la Q, del tamaño del lote, que es la variable que optimizamos. Y ese rango de la Q está aquí definida solamente por el valor mínimo. Pero fijaros que también podríamos determinar el valor máximo. Porque está claro que si tenemos que comprar 80.000, pues no los compraremos nunca al proveedor 1, se los compraremos al proveedor 2. Y si tenemos que comprar 140.000, pues nunca se lo compraremos al proveedor 1 ni al 2, se lo compraremos al proveedor 3. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esta parte de aquí y la diferencia de este problema con el problema anterior es que la función o los costos dependen de un rango. Y aunque generalmente el valor que depende es la A, podría depender la A, podría depender la I, podría depender la H, podría haber un costo extra que solamente se paga a partir de una cierta cantidad, es irrelevante. Todas esas variantes son iguales a nivel conceptual. ¿Sí? Y eso es importante porque a nivel conceptual, a nivel teórico, a nivel de idea de lo que estamos haciendo, para un rango concreto, o más bien para un juego de valores concreto, mi función de coste es así. Y cuando digo el coste total, digo A por la demanda más K por la demanda dividido entre Q más H por el tamaño del lote dividido entre 2. Siempre es así. Es una función de este estilo. ¿De acuerdo? Siempre es una función de este estilo. Entonces, resulta que para un juego de datos concreto pueden pasar muchas cosas.
Y ahora, si me dejáis, voy a generar unas cuantas copias de esta hoja para que veáis la diferencia que hay. ¿De acuerdo? Siempre es así. Y ahora, pueden pasar tres cosas. Puede pasar que el rango de valores válido sea este. Entonces, fijaros que si bien la función objetivo es esta función completa, la única parte de la función objetivo que tiene sentido porque hay una restricción que dice que tiene que estar en ese rango marcado por las líneas rojas, la única parte de la función objetivo que tiene sentido, que los costes que tienen sentido, es esta. ¿Sí? Y la parte en negro es irrelevante, porque es infactible. Esto es factible, esto es infactible. Entonces, ¿cuál es el valor óptimo? Pues el valor óptimo es este de aquí. ¿Sí? La otra opción que puede pasarnos es algo parecido a esto. Por tanto, la única parte de la función objetivo que tiene sentido es esta de aquí. Esto es infactible y esto es infactible. Entonces, ¿cuál es el valor de la solución óptima? Esto de aquí. ¿Sí? Y en este caso, pues nos puede pasar exactamente lo mismo. La región óptima, la región factible puede ser esta. Y ahora, ¿dónde están los valores que tienen sentido? Pues solamente en este trocito de aquí. ¿Y cuál es el valor óptimo? Pues este de aquí. ¿Sí? Por tanto, fijaros que no va a ser solamente calcular un valor de coste. Después vamos a tener que ver qué pasa, si está dentro del rango o no está dentro del rango. Si no está dentro del rango, por ejemplo, aquí no está dentro del rango, este es el valor mínimo Profe, teórico. anotó algo, creo, y no se ve. Está como muy arriba. ¿Dónde? El cuadrito. Dime. ¿Tiene anotó algo como arriba de concreto? ¿O No, lo borró? no hay No. nada. Para un juego de valores concreto, no hay nada más arriba. Entonces, fijaros que este es el mínimo teórico, pero el mínimo posible es este. Por tanto, me voy a tener que quedar con el mínimo posible. ¿Sí? Este cálculo es el que voy a estar haciendo ahora. Por eso digo que es un poco más complejo o un poco más raro. Básicamente voy a ver cuál es el óptimo, cuál es esta función de coste, este gráfico, para cada uno de los juegos de valores de costo, y luego, que ya tenga cada uno de los juegos de valores de costo, voy a verificar si pasa esto o si pasa esto. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido la idea del proceso? El proceso es un proceso de optimización bastante simple. Yo optimizo olvidándome de la restricción y ahora pueden pasar dos cosas, que la restricción sea activa o no. Si la restricción es activa, entonces el óptimo es un punto de la restricción. Eso lo visteis en Claroscon y Tucker, en optimización. Si la restricción es irrelevante, pues es irrelevante. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Vale, pues vamos a verlo en un cálculo. No nos olvidemos que estamos aquí como ingenieros, por tanto hay que hacer cálculos. Vamos a ver los tres rangos. He hecho esta lo suficientemente grande para que no haya problemas de visualización. Entonces, fijaros que tenemos el por rangos. A ver si me deja.
el rango 1, el rango 2 y el rango 3. ¿De acuerdo? Que es el proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Después tenemos el precio de adquisición, que es 150, 140 y 130. Después tenemos el valor mínimo del rango, que es el valor que daba el enunciado. Decía que como mínimo no había mínimo de compra, como mínimo había 50.000 y que como mínimo había 100.000. Ahora, el valor máximo del rango en el cual me interesaría aquí sería 49.999 y aquí sería 99.999 y aquí sería infinito. ¿Cierto? O sea, si compro 49.999 no me hacen el descuento. Si compro 50.000 sí. Bueno, pues hasta 49.999 pagaría 150. A partir de 50.000 pago 140. ¿Sí? Este valor no lo pone el enunciado, pero lo introduzco porque es fácil de deducir. Y porque me va a servir, ¿eh? No digo nada. Ahora, indico el valor de hacer el pedido. El enunciado decía que era 100.000 en todos los casos. Y después fijaros que decía que la tasa para calcular el coste de posesión era un 40% del valor de la compra. Por tanto, los costes de posesión son estos. Ahora reduzco un poquito este tamaño para que se me vea todo y voy a hacer algo que no es obligatorio, pero que yo hago normalmente porque me resulta más cómodo para hacer los cálculos, que es que la demanda, en vez de ponerla en una única casilla, la voy a poner en cada una, para cada producto, ¿vale? Y ahora fijaros que esto define un problema de EOQ, esto define un Harris-Wilson. Por tanto, puedo determinar la Q teórica. ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido estas operaciones? Básicamente lo que hago es, para cada fila, para cada producto, determinar cuál es. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor teórico que tiene? De esto puedo deducir automáticamente que este no va a ser el valor óptimo. Puede ser que sea o este. Pero igualmente, para intentar simplificar el área de pensamiento, voy a intentar hacer, sistematizar y repetir el cálculo que yo recomiendo que repitáis, sin pensar, a pesar de que yo ya sé que este no es el óptimo. Que es que una vez tienes la Q teórica, que equivale a este puntito de aquí, el mínimo, una vez he calculado este puntito mínimo, ahora voy a mirar si está dentro del rango de valores en que aplica el precio o no. Entonces, a este le voy a llamar Q en rango. En general, normalmente a este se le llama Q asterisco y a este se le llama Q0, pero este es el Q en rango. Y ahora fijaros que en este caso no está dentro del rango y el valor que debería de escoger es este 49.999. Este sí que está en rango, está dentro de 50.000 y 99.999 y este es muy pequeño para el rango, por tanto, 100.000. ¿Sí? Este es el tamaño del lote óptimo considerando todo lo que está escrito aquí, que es la función de coste y la restricción de precio. ¿Sí? Y ahora el enunciado me pide qué es mejor. De estas tres opciones, ¿cuál es la mejor? Pues para saber cuál es la mejor, lo que tengo que determinar es el coste total. Y entonces, para evitar que me equivoque, dime. El último, porque era 100.000. Porque No fíjate alcanza que no alcanza los 100.000 mínimos. Por tanto, tiene que subir. Ya. ¿Sí? Por tanto, para determinar ahora debería determinar el coste total. ¿Vale? Como el coste total es algo más, es una función muy grande y generalmente tiendes a equivocarte, al menos yo,
yo voy a calcular cada uno de los 3 componentes. Y hecho por cubrir entre 2. Y a ver si así, calculando cada uno de los 3 componentes, me evito errores. Después lo único que tengo que hacer es sumar. No significa que esto sea obligatorio hacerlo así, significa simplemente que es el método que tengo yo generalmente para hacer las cosas. Posiblemente porque llevo muchos años haciéndolo y entonces es la manera a la que he convergido para intentar minimizar el número de errores que cometo. Yo aún cometo errores en algún ejercicio numérico, así que ahora aquí es el primer punto clave. No estoy utilizando la columna I, estoy utilizando la columna J. Sí, a mí me gustaría comprar 98.000, pero es que para que me apliquen el precio de esa fila, perdón, de la fila 5, de la fila rango 3, pues necesito comprar 100.000. Por tanto, fijaros que estoy utilizando la columna en amarillo para hacer este cálculo. Y aquí también estoy utilizando la columna en amarillo. Estoy poniendo H por el tamaño del lote dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y ahora sale esto. Muy bien. Y aquí también. El valor más pequeñito es este valor de aquí. Por tanto, el tamaño del lote que debería de comprar es 100.000. ¿Sí? Y ahora, este valor de aquí, si quieres presentarlo de una manera decente a tu jefe, divídelo por 1.000.000, 330 millones. ¿De acuerdo? Ahora sí que se entiende. Fijaros que en el fondo, este ejercicio es el típico ejercicio que en una prueba en papel era un calvario, era muy difícil, era muy fácil equivocarse, y en una prueba con Excel es muy fácil, porque el tiempo que yo os tengo que contar es hacer esta fila. Todo lo demás es arrastrar y hacer una selección. ¿Sí? Por tanto, no debería de ser tan terrible. Hubiera aceptado, lo tengo que decir claramente, hubiera aceptado en este caso concreto una solución que hubiera sido como esta. Pero esta solución que voy a poner ahora, y también aprovecho para enseñaros a copias todas las columnas, te vas a la casilla donde quieres ponerlas, ya está, todo. Se ha trasladado con todas las fórmulas completas. Lo digo porque a alguno de vosotros esto le dio problemas en algún momento. Hubiera aceptado como solución en la prueba. Si me elimináis esto y me decís, profe, en ningún momento me dice que tengo un límite superior. Totalmente cierto. Pues como no tienes límite superior, el límite superior es infinito. Es como haber puesto aquí entonces, fijaros que este cumple, está entre 0 e infinito, este cumple, está entre 0 e infinito, este no cumple. Pues hay que corregirlo. Fijaros que tras el cambio, los costes siguen siendo los mismos, APP, y sigue siendo el mejor, la opción de más barata, de producto más barato. No siempre es así. Puede ser que sea más barato otra opción. No tiene por qué ser siempre la opción más barata la que te da el precio más barato de todo. Porque si os fijáis, puede ser que estos costes no tengan por qué decrecer, pueden subir. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo numérico para que veáis que esto puede pasar. Si la demanda en vez de ser 2,5 millones fueran de 1 millón, fijaros que ahora esto sigue siendo lo mejor, pero el costo de aquí ha subido. Este costo de aquí y este costo de aquí son 1.700.000, 1.600.000, 2.600.000. ¿Sí? Fijaros que lo que sucede es que el extra de costo del inventario, que es 1 millón de pesos extra que me cuesta el inventario, es muy chiquito
respecto al ahorro, que en este caso es la diferencia entre este y este. Y el ahorro, que es la diferencia entre este y este, es de 10 millones. Pero podría darse el caso que el ahorro no justificará el sobrecoste. ¿De acuerdo? Preguntas del ejercicio. ¿Todo el mundo me ha seguido? ¿Sí? Repito, aquí esto es un extra. No es necesario que lo... Es simplemente porque estaba enseñando cosas para que veáis la diferencia. El ejercicio en sí es este. Dime, Valentina. Es que no entendí bien la Q en rango. Sí, mira. ¿Cómo elegir? Pues siempre te tienes que quedar la más cercana dentro del rango. Pues imagínate que tú has calculado este valor de aquí. ¿Sí? Has calculado... Bueno, vamos a ponerlo de nuevo a ver si me deja. Tú has calculado, cada vez que calculas la Q teórica, lo que estás calculando en el fondo es este valor de aquí. ¿Y qué es esta Q? Esto depende de Q. Fijaros que aquí la única variable es Q. Por tanto, esto es una representación en 2 dimensiones de la función costo y de cómo evoluciona respecto a Q. Esto, si no me crees, o tienes dudas, yo te recomendaría que, si sabes usar un programa que te permita graficar una función en el espacio, que deberías, porque has hecho algo de MATLAB y algún software de graficado de funciones, grafica esta función con unos valores de A, unos valores de demanda, unos valores de K, unos valores de H, y verás que si la graficas te sale esta función que tengo aquí, ¿vale? Y ahora, tu rango es el rango de valores en los que la función, las constantes de la función tienen sentido. Por ejemplo, en este ejercicio concreto, A puede valer 130 si Q es mayor o igual a 100.000. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo, Valentina? Sí. Vale, entonces, fíjate que en el eje X tenemos Q igual a 0, Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, Q igual a 4, así sucesivamente. Pero el valor de Q igual a 100.000 es el primero que es factible. Entonces, en realidad, esta función que tú tienes representada está mal hecha. Si este valor de aquí es Q igual a 100.000, en realidad tu función debería de ser así. ¿Sí? Y el trazo discontinuo lo que representa es que hasta que vale 100.000, esa función no existe. Tú puedes poner los valores en la fórmula, porque puedes poner los valores en la fórmula y te da un valor, pero la función solamente existe a partir de 100.000. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por esta condición de aquí. Vale, pues ahora, ¿cuál es el valor óptimo de la función esta? Pues sería el equivalente a decir que para Q menor a 100.000, la función es como si tuviera coste infinito. Y a partir de 100.000 tiene el coste mostrado por la fórmula. Y ahora te pido, ¿cuál es el valor mínimo? Y tú me tendrías que decir que el valor mínimo de esta función que yo te he dibujado ahora es este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, para detectar qué es este valor de aquí, es donde entra nuestro amigo de Opti, el profe que tuvieras, o la amiga de Opti, la profe que tuvieras, que te explicó en algún momento, de una forma un poco rara, pero te lo explicó, que un problema de optimización sujeto a restricciones, en una serie de casos que no me voy a meter y que cumple este problema, puede tener dos características.
la variable, la variable primal toma valor, o mejor dicho, la variable dual es igual a 0 y entonces el óptimo es el mismo que en el problema sin restricción, o que la variable dual toma valor y el óptimo del problema restringido cumple la restricción en igualdad. ¿Vale? Y lo dice de una manera súper rara. O la restricción es activa o no sé qué y bla, bla, bla. Y generalmente os confundís. Eso se traduce en esto. Una de dos. O la función es como la ves aquí. Y entonces fíjate que la restricción es que el valor de Q tiene que ser mayor a 100.000 y el valor óptimo cumple que Q es igual a 100.000. O esto de aquí, que vas a ver ahora. Mi función de coste es esta de aquí. Y ahora, si te fijas, el óptimo coincide con el óptimo del problema no restringido. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo este Excel o estos rangos de aquí. Estos rangos que tú tienes aquí hacen exactamente eso. A mí me hubiera gustado tener un valor de 91.287. ¿Está dentro del rango, sí o no? No. Pues si no está dentro del rango, tengo que buscar el valor del rango que está más cerca del 91.287. Porque por la teoría que me explicaron en Opti y en cálculo, sé que ese es el valor óptimo. El valor más cercano a 91.287 en el rango entre 0 y 49.999 es 49.999. Ahora, caso 2. A mí me gustaría 94.491. ¿Está dentro del rango de valores factibles para ese precio? Para esas características que me han llevado a obtener un costo de 94.491. Y la respuesta es sí. Bueno, pues entonces me quedo con el 94.491. Y ahora, en este rango de costes y de valores me sale 98.058. ¿Está ese 98.058 dentro del rango factible de valores? La respuesta es no, porque 98.058 no está entre 100.000 e infinito. Bueno, pues entonces, por la teoría de optimización que nos habían explicado con anterioridad, el valor óptimo es el valor más cercano a 98.058. ¿Y cuál es el valor más cercano a 98.058 en el rango entre 100.000 e infinito? 100.000. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más claro ahora? Sí, ahora sí lo comprendí. Gracias, profe. Vale. Una vez tienes estos valores, te puedes olvidar de estos, porque estos son teóricos, no son prácticos. Los prácticos son estos. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿49.999, 94.491 o 100.000? Pues no lo sé. No lo sé porque depende del costo de adquisición, depende del costo de los pedidos y depende del coste de inventariado. Por tanto, lo que tengo que hacer es evaluar los tres costes, sumarlos y el que tenga costo mínimo es el que me quedo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Voy a hacer un pequeño resumen para
para ir cerrando y para poneros el ejercicio del control de hoy y cumplir mi promesa de que esto iba a ser equivalente a una clase normal. Por tanto, que la suma de la no presencialidad y de la presencialidad iba a llevar a la misma cantidad de horas. Entonces, 1. Hay que definir los rangos. Los rangos pueden venir de proveedores diferentes, transportes diferentes, almacenes diferentes. Pueden venir de 1000 cosas. Podrían venir de impuestos diferentes. O sea, los costos de importación son diferentes dependiendo de qué volumen compremos. Una vez tienes definidos los rangos, resolver E o Q en cada rango. Y rectificar solución. O sea, no os quedéis solamente en calcular el E o Q de cada rango, por favor. Después tenéis que rectificar la solución y tenéis que verificar que la solución realmente cumple las condiciones de rango que os habéis impuesto. Y ahora, 3. Para comparar entre rangos diferentes, calcular el coste. Y aquí, id con cuidado, porque en el anterior problema, esto era una constante. Y esto, ahora, ya no es una constante. ¿De acuerdo? Ya no es una constante. Ahora esto es un valor. Y si A es diferente dependiendo del tamaño del lote, pues A multiplicado por la demanda anual será diferente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Recordad que si alguien tiene preguntas me las puede hacer. Yo, mientras que yo voy a estar aquí casi hasta las 12:30, por si alguno de vosotros necesita cualquier cosa, y voy a publicar el control y el enunciado para que os lo podáis mirar y resolver en este tiempo que tenéis hasta la hora de cierre de la clase original, que es las 12:30. O sea, os estoy dando 1 hora para hacer un ejercicio que os debería llevar 10-15 minutos. ¿De acuerdo? Ese ejercicio está asociado al temario que hemos visto hoy en los ejemplos. Kurt, dime. Profe, ¿podría mostrar la última lámina para anotarlo? Sí, sí, para sí, tener sí. los apuntes, bueno. Sí, ningún problema. Recordad que yo después os subo esto, ¿eh? No, yo tengo, no soy, si veis mi web cursos, yo diría que debo de tener más de 100 entradas. Profe, ¿cuál es el número de control? ¿11 o 10? El 11, el 10 es el que tienes que enviar Sí. hasta mañana. Entonces, Gracias, recuerda profe. que mañana Kurt, tienes hasta el 10. Digo, tienes que enviar el 10. Yo corregiré el 10 mañana. Así que en teoría habrá como 14 controles. Puede ser que haga un control free el 2 de julio. 14 o 15 controles vais a tener. Por eso os digo que 5 controles que podáis sacar todo bien no me parece tan terrible.